Porque es que cuando llegamos a la iglesia llegamos a adorar, llegamos a celebrar, llegamos a entregarle al Señor lo que merece, porque nos ha ayudado, porque ha estado con nosotros todos los días. Dios ha sido más que bueno. En su misericordia nos alcanza cada mañana. Y más allá de un día que la sociedad y la comunidad establece, nosotros damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque es el Dios que ha dado favor sobre cada uno de ustedes y cada uno, ¿verdad?, de los hombres de esta iglesia. Dios ha depositado algo de Él para cuidar, para reflejar el amor de Dios. Y por eso estamos aquí hoy. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque primeramente hubo un Padre que no tiene un género, pero lo identificamos como ese Padre que tiene todo lo que necesitamos para continuar viviendo. Y por eso hoy le damos al Señor toda la gratitud. Y escuchamos antes de escuchar su palabra, que es una palabra que va a provocar en nosotros un rendimiento mayor, rendirnos aún más, pero que está bañada y arropada de mucho amor de Dios. Gracias, Dios, porque has sido más que bueno, Señor, con nosotros. En esta mañana te damos las gracias, Señor, y reconocemos en nuestra vida tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En mi vida has sido bueno, Señor. en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, Sí, Señor. en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has Señor, sido bueno. Gracias por lo bueno que tú eres. En Gracias mi por tu vida gran has amor, tu sido misericordia. tan fiel. Gracias, Señor. Con Gracias, mi Señor. ser, Gracias, con gracias, cada gracias, aliento, Señor. yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad sigue siendo. Porque tú has sido bueno, porque tú sigues siendo bueno. Y por encima de las cosas que puedan suceder en nuestra vida, nosotros cantamos de la bondad tuya. Nosotros exaltamos tu nombre. Nosotros glorificamos, Señor, tu nombre. Porque tú eres Rey, Señor, Señor de señores. Gracias, Señor, porque tú no te has apartado de tu pueblo. Tú no te has apartado de nuestra vida. Tú sigues siendo un Dios presente. Tú sigues siendo un Dios que habla. Tú sigues siendo un Dios que se revela. Tú sigues siendo un Dios que sana. Tú sigues siendo un Dios que liberta. Tú sigues siendo un Dios que perdona nuestras transgresiones. Tú eres el Dios que amas de tal manera que no te alejas de nosotros, aun cuando nosotros huimos y nos alejamos de tu presencia. Tú permaneces fiel, Señor. Por eso cantamos de tu bondad. Por eso cantamos de tu fidelidad. Por eso te exaltamos en esta hora. Hoy, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por habitar en medio de tu pueblo. Oh, gloria a tu nombre. Oh, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor.
has sido más que bueno. Tú has sido bueno. Gracias, Padre. Gracias por la familia. Gracias por la iglesia. Gracias por cada hermano en la distancia. Gracias, gracias. Bueno. Gracias, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dele un aplauso al Señor. Qué bueno, Señor. Sé tú en medio de este tiempo, con temor, con temblor, en obediencia, por el privilegio que me das. Una vez más proclamamos tu palabra. Habla nuestra vida en el nombre poderoso tuyo. Amén. Hoy yo he titulado este mensaje Actualización del sistema. Te dirá, hoy no es el Día de los Padres, sí, pero es algo que siempre celebremos porque Dios es Dios. Y nuestro Padre sigue hablando a nuestra vida. Y todas estas semanas he sacado unos espacios adicionales para meditar, para tener esos encuentros, para ir, retomar. Y en medio de eso desperté bien fuerte, dice actualización del sistema. Actualización. Entonces comencé a escribir esas pocas veces que yo escribo rápido, bien continuo, sino que muchas veces yo puedo estar semanas construyendo una idea y al final del día antes termino unas notas, pero siempre son como regados. Pero esta vez son de las pocas veces que yo voy escribiendo corrido sin detenerme. Y luego de haber estado estudiando unas porciones bíblicas, Dios me trajo sobre esta ilustración. ¿Cuántos de ustedes tienen? La mayoría tenemos smartphone, ¿verdad? Teléfonos inteligentes. Bueno, sí, inteligentes. Otro día entramos en otros detalles, ¿verdad? No significa, ¿verdad? Porque la función principal del teléfono se supone que es llamar. No hacer todas las demás cosas que hoy día tiene, ¿verdad? Accesible. Y como parte de los sistemas, eso tiene un sistema operativo, tiene un sistema, ¿verdad? Un software que corre, que hace que se mantenga funcionando. Estos deben actualizarse frecuentemente. ¿Usted le ha llegado en algún momento una notificación de actualización? ¿Le ha llegado? Usted necesita actualizar el sistema a una versión más rápida, más mejorada, más adelantada. O una aplicación que usted tenga en el celular y le manda que tiene que actualizarlo. Y dentro de ello, no es hasta que están en función que se puede evaluar el alcance y las oportunidades que tiene el poder corregir, agilizar o mejorar sus funciones para que el cliente pueda disfrutar a capacidad su adquisición. Pero no es hasta que usted hace ese upgrade, esa actualización, que usted no sabe si realmente funciona o no funciona, si es bueno o no. Y una de las ideas es corregir algunas cosas que se identificaron, ¿verdad? Que tenían una oportunidad de ser mejor. En ocasiones las actualizaciones no son lo mejor para el dispositivo electrónico. Por ejemplo, cuando el celular inteligente o los smartphones piden actualizaciones, nos percatamos que puede hacer del dispositivo uno más lento, ya que su memoria puede ser afectada en su capacidad ante lo pesado que puede ser sus actualizaciones en memoria. Si el dispositivo no cuenta con espacio disponible en su memoria, el mismo no podrá ser actualizado o simplemente no permitirá que sus funciones puedan ser utilizadas de manera efectiva. En otros casos encontramos que al desear al tener una app nueva, usted quiere adquirir una aplicación nueva en el dispositivo, se recomienda tener un sistema operativo actualizado.
Pero ¿qué pasa cuando el sistema que usted quiere actualizar, no es compatible con el modelo del celular que usted tiene? Llega momentos que usted quiere poner colocar una aplicación, como nos pasó una vez con Adoración. Yo traje una computadora que tenía disponible para usar un programa y me dijo, no es compatible con el tipo de sistema que necesita la computadora. Así que, en otras palabras, mi computadora estaba muy atrasada o no tenía la capacidad para lo pesado que es el programa nuevo. Necesitaba unas cosas específicas para que ese sistema pudiera correr de una manera efectiva. De igual manera, cuando eso va a actualizar, se le pide algo. Le pide que muchas veces cuando va a actualizar su teléfono esté conectado a la corriente. Dice, por la noche lo vamos a hacer, que esté conectado a la corriente. Y después usted despierta o ve el celular y dice, no se pudo realizar porque no estuvo conectado a la corriente. Y eso es un paréntesis que luego podemos acercarnos más por ahí. Dentro de estos escenarios, hoy quiero hacer un contraste con la vida del creyente. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Nuestros dispositivos requieren de una actualización urgente, pero para poder hacerlo necesita una de dos. Borrar todo lo que ocupa un espacio y no es necesario en nuestra vida, o dos, simplemente volver a reiniciar, borrar, volver a comenzar de nuevo como algo nuevo y colocar nuevamente para que vuelva a funcionar. Y eso se parece a esa segunda alternativa, se parece mucho a cuando nosotros nos acercamos a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra cuando nosotros nos acercamos a Cristo? Nueva criatura, el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. O sea que esa porción bíblica nos está diciendo que todo comienza, se resetea todo y tú comienzas de cero. Se supone que eso es lo que ocurra, que tú y yo comenzamos de cero. No dice que borra unas cosas, dice que es nuevo, nueva criatura. Tú comienzas nuevamente ¿a qué? Dice que es necesario volver a nacer, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Nicodemo? Que no entendió en un momento dado. Pensó que había que volver al vientre. No, estamos hablando desde la parte espiritual, eso que comienza a suceder en nuestra vida, que no solamente ese encuentro nos limpia y nos perdona y nos saca de la oscuridad, sino que dice, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo y vamos a mostrar lo que yo hice que desde el inicio, que dije que era bueno. Volver a nacer, volver a empezar. Sin embargo, la realidad es que acostumbramos a borrar y a hacer espacios dejando en nuestras vidas un sinnúmero de cosas que nos mantienen atados a la vida que no nos da vida, a ese espacio donde el Señor nos ha sacado. Dios lo hace, pero nosotros seguimos teniendo un poder decisional sobre nuestra vida en el cual si no entregamos todo, lo que hacemos muchas veces, esto sí, esto no, esto me pertenece. Por eso es que constantemente el Espíritu Santo está llamándonos a nosotros a entrar en una experiencia para seguir transformando nuestra vida, enseñándonos y metiéndose por unos rincones que muchas veces nos da mucho dolor, pero es que hay que llegar ahí para poder sanar, para poder trabajar, arrancar, para que podamos seguir creciendo a la estatura perfecta. Entonces, cuando llegan las actualizaciones del sistema, no encuentra espacio suficiente o simplemente encuentra un conflicto el cual no lo deja funcionar de forma adecuada. El Espíritu Santo está haciendo algo nuevo, el Espíritu Santo está trabajando, estamos dando, pero algo está obstaculizando que yo pueda alcanzar por completo o dar por completo como Dios dijo quiere que lo hagamos, con total libertad. Y nos confundimos pensando que la forma que estamos viviendo, con eso basta y que estamos haciendo bien.
Pero Dios en esta mañana nos dice, no se duerman, no nos dormamos de ese lado, porque posiblemente hay cosas todavía que hay que seguir sacando de nuestra vida para poder caminar conforme a lo que Dios dice que somos. Y estas actualizaciones las realiza el poder del Espíritu Santo. Dedicamos nuestra vida a caminar en nuestra propia voluntad, a decir yo soy más que suficiente. Y muchas veces vivimos una vida cristiana, pero es una vida manipulada, que manipulamos la voluntad de Dios con la de nosotros. Seguimos una vida doble. Mantenemos una conducta diferente en casa y otra en la iglesia. Somos dados para los demás, pero ausentes en nuestro hogar o ausentes con nosotros mismos. Y llenamos nuestras actualizaciones con lo que el mundo nos está enseñando. Por ejemplo, estamos en un movimiento, en un tiempo donde el entretenimiento es lo más importante. La moda, la música, el trabajo, el estilo de vida que estamos creando conforme a lo que marca la sociedad. Conforme a lo que vemos que es bueno. Entonces nos conformamos diciendo, es que yo no mato. Es que yo no fumo, es que yo no hago mal a nadie, solo vivo tranquila, tranquilo, pasándola bien y cumpliendo con mis responsabilidades básicas. Así que todo está cool. Y nos damos palmaditas y nos convencemos de que estamos viviendo una vida buena conforme a. Pues estamos muy equivocados. Eso me lleva a replantarme si realmente las actualizaciones que en ocasiones en vez de mejorar nos están limitando. ¿Será porque no es la actualización que realiza el Espíritu Santo a través de una vida de devoción, de estudio de la palabra, de congregarnos, desarrollo de dones y etcétera? ¿Cuántos pueden saber cuáles son los dones del Espíritu sobre su vida? Estamos llevando los dones del Señor conforme para poder unificar al cuerpo. Y realmente se pone lento el sistema porque estamos actualizándonos de la forma que entendemos es lo que Dios quiere, pero no le hemos preguntado si realmente eso es lo que Dios anhela de nosotros. Entonces pensamos que el celular o el dispositivo, ¿verdad?, ya no es funcional antes de pensar que somos nosotros lo que no hacemos, nosotros los que hacemos que no sea funcional. Cuando hablamos otra vez del dispositivo, ¿verdad?, corremos a comprar uno nuevo cuando a veces no es necesario comprar uno nuevo. Nos embobamos pensando es que vienen unas cosas mejores y lo que es engaña, nos están cogiendo el dinero, engañándonos, porque a veces ni tan siquiera usan las funciones nuevas que vienen, no saben ni usarlas. Para lo que necesitas el teléfono, lo tienes y todo lo demás ni tan siquiera sabes usarlo, pero es lo nuevo, es lo que pienso que necesito. Claro, va a llegar un momento que sí debemos comprar uno nuevo, uno más avanzado, porque el que tenemos ya cumplió su objetivo. Sí, va a llegar un momento que cumplió su objetivo. Y este es otro aspecto que es igual de importante, pero no es el enfoque de esta mañana. Lo que sí es que ya que en ocasiones el problema, desde este punto de vista, cuando sabemos que ya cumplió su objetivo, y en un paréntesis es que el problema es que nos aferramos al pasado, a lo que tenemos, porque entendemos que cumple con los objetivos y más, y perdemos de perspectiva que se necesita más espacio para añadir más funciones o mejorar la calidad del lente y de la batería para capturar y resistir más en este camino llamado vida. ¿Usted me está entendiendo? Lo análogo no es malo. Pero ¿por qué solo vivir en un tiempo cuando Dios te ha llamado a conquistar los nuevos tiempos?
para alcanzar más generaciones, para continuar proclamando. ¿Cuál es nuestra misión? Yo no creo que Dios descarta, sino que actualiza para que podamos seguir siendo instrumentos de salvación para muchas más personas. Ser relevantes a los tiempos sin perder el fundamento. La iglesia está viviendo algo similar y es algo que no es nuevo, sino que siempre ha existido, y lo vemos desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y lo vemos en el siglo XXI con la iglesia del Señor. Vamos un momento al texto para poder seguir entendiendo lo que Dios quiere seguir hablando a nuestra vida. El texto, más allá del que somos nuevas criaturas, estamos considerando un texto específico donde Dios quiere hablar rotundamente a nuestra vida, pidiendo una actualización del sistema total en nuestra vida. Y presta atención, porque este texto que sale es el llamado a una congregación a poder regresar nuevamente a la esencia de lo que Él quiere, soltando para que Dios pueda hacer, no solamente en nuestra vida, sino como comunidad de fe. Para poder actualizar el sistema, para poder actualizar nuestra vida, para poder actualizar la visión y la misión de Dios, es imperativo que leamos el texto y lo hagamos de nosotros. Vamos a Joel 1, 12 al 14, aunque es todo el 1, pero voy a resaltar el 12 y el 14. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer de Reina Valera contemporánea. Déjame leerla con ustedes el regular, espérate. Reina Valera del 60. Y dice: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo que se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid dormir en silicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno y convocad asamblea. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. El Señor añada bendición a su palabra. En la versión, la de acá, vida, dice: las vides están muertas, las higueras se están muriendo, los granados están secos. Lo mismo que las palmeras y los manzanos. Todos los árboles del campo se murieron. Por eso la alegría se ha ido de la gente. En Reina Valera dice: se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Sacerdotes, vístanse de luto, lloren o giman. Ustedes que ministran en el altar. Vengan ministros de Dios y pasen la noche sobre ceniza y con ropas ásperas en señal de profunda tristeza. Porque en el templo de su Dios no hay ofrenda de cereales ni de vino. Anuncien, proclamen un ayuno en general. Llamen, convoquen a todo el pueblo de una reunión, asamblea. Reúnan a los jefes y a los del pueblo dentro del templo del Señor su Dios para que le pidan ayuda al Señor. El libro de Joel es bien importante y el nombre de Joel significa el Señor es Dios. El Señor es Dios. En algún momento vamos a conseguir que tal vez dice salvación. Y este libro es uno corto pero muy profundo e importante, dirigido al reino de Judá, y es un mensaje de advertencia acerca de un juicio
cercano para los judíos de esas dos tribus del sur. Y habla de una plaga de langostas que menciona, y la plaga de langostas es como los saltamontes, pero muchos. Y se menciona como un anticipo de lo que avecinaba. ¿Por qué? Pues simple, la nación estaba enredada en sus pecados. Adicional, esto es un símbolo al día del Señor. Se generó una crisis en el pueblo, algo catastrófico, pues la tragedia nacional, una plaga de langostas, arruinó las cosechas, su sustento. Joel anuncia el día del Señor, donde vivirían un tiempo difícil de terribles castigos que habrá antes de la restauración final. Y es por eso que se hace un llamado al arrepentimiento, pero no un arrepentimiento cualquiera, sino uno de la boca, y no uno de la boca para afuera, no uno momentáneo, no uno ligero, sino uno sincero, de corazones verdaderamente humillados ante Dios. Sin embargo, el pueblo hacía caso omiso y no escuchaba al profeta y menos a Dios. Es triste cuando el ser humano que dice que cree en Dios y le sirve está viviendo en su propia prudencia, y lo peor es que no se percata, no nos percatamos. Vivimos bajo lo que entienden, lo que interpretamos, lo que deseamos, e ignoramos la voz de Dios y hasta ignoramos la voz del pastor que ha colocado en la iglesia. Un pueblo o una persona que vive en pecado no es simplemente aquellos o aquellas que matan, que roban, que pecan, que pegan, ¿verdad? Puño, que consumen droga, que son violentas las leyes terrenales. No. Vivir en pecado, pecado por definición, como yo le decía a los estudiantes, es a ir en contra de la voluntad de Dios, hacer todo lo que no es voluntad de Dios. Eso es pecado. Cuando tú y yo no desarrollamos nuestros dones, no los identificamos, vivimos en pecado, porque estamos llamados a desarrollar algo que recibimos por regalo, por favor de Dios. A desarrollar los frutos del Espíritu. A vivir en armonía. A trabajar en la viña del Señor, en el escenario que Dios te haya colocado, conforme a los dones entregados. Una persona no es libre del pecado simplemente porque no mata, porque está con su familia, porque viene a la iglesia, porque diezma, porque ofrenda, porque ayuda al prójimo de vez en cuando, porque no se mete en problemas. Disculpa, por favor, pero no puedo callar y decir eso. Pues se vive en pecado cuando les dije ahora mismo, no podemos tomar responsabilidad y desarrollar los dones del Espíritu. Cuando estamos viviendo conforme a lo que nos acomoda y entendemos ignorando la dirección y el fortalecer el cuerpo de Cristo. Vivir en pecado es desobedecer constantemente a Dios, ignorando la importancia de la unidad del cuerpo y la armonía no solo en nuestra familia. Nuestra familia necesita que modelemos a Cristo, sino también en la iglesia, en la comunidad y donde quiera que vayamos. No es cogernos pena, justificar nuestras acciones, no es conformarnos, no es esforzarnos más en pensar solo en lo que nos gusta. Sabes, la iglesia en general, en el mundo entero, está viviendo un tiempo difícil, y es que se ha conformado y se ha actualizado solo para lo que es agradable para la carne, y nos confundimos diciéndonos, es que yo no hago nada malo. Yo podré entender humanamente muchas cosas. Como pastora yo puedo escucharlos a cada uno de ustedes y podría humanamente entenderlos, pero realmente no soy yo a quien hay que justificarnos. Oye, no soy yo, es Dios. Estará entendiendo nuestras justificaciones. ¿Qué busca Dios de nosotros? El que los justifica a nosotros es Dios. Por eso dio a su Hijo por nosotros. Sabes que esto no le gusta a nadie, pero Dios nos hizo para sufrir a causa del reino. Para eso estamos aquí.
Pastora, eso no es en contra. Bueno, pues hay iglesias que hablan para de sufrir. Sí. Y yo te digo, tenemos que sufrir por causa del reino. Ya allí fue la única que dijo amén. Hay que sufrir por causa del reino. Sí, no vamos a sufrir a causa de nuestros pecados por nosotros. Es a causa de hacer lo que Dios nos manda hacer. Dios nos hizo para dar testimonio, para proclamar en todo tiempo y en todo lugar. Ahora bien, puede ser en diferentes escenarios o medios, como dije en algún momento. Podemos entretenernos, podemos hacer deporte, podemos vacacionar, podemos ir un día y no hacer nada. Esos días que yo llamo de arrastrarme. Puede ser que usted necesite eso. Podemos compartir en familia, podemos estudiar todo lo que queramos, podemos trabajar, podemos tener metas, pero eso no puede ser lo que esté primero en nuestra vida. Y decirnos a nosotros mismos, es que yo no hago mal a nadie. Fíjate, el problema es que todo es primero, pero lo que realmente Dios demanda y desea hacer en y a través de nosotros es algo mejor. Claro que te puede usar en una cancha, te puede usar en el escenario de trabajo, en cualquier lugar, pero tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿para quién lo haces? ¿Para quién lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para quién estudiamos? ¿Para quién nos esforzamos? ¿Para qué trabajamos? Hablamos tanto del texto y el mundo bíblico. Sin embargo, ahí queda y repetimos la misma historia. ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué fuimos redimidos por su sangre? ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Para qué Dios te ha extendido, nos ha extendido la vida? ¿Qué estamos haciendo en el proceso de enfermedad? ¿Está generando un cambio en nuestra vida? ¿Estamos aprovechando el escenario nuevo que ha dado para alcanzar a más personas? ¿O simplemente te estás encerrando más y aislando más del propósito de Dios? Oye, se te olvidó que es necesario sufrir. Coqueteamos con el tiempo final. Algunos pendientes a las profecías de moda, a los profetas que usan la media verdad y envuelven en mentiras. Vivimos muy ligeros, decimos Cristo ven, pero cuando llegue la hora de la verdad, la pregunta es, ciertamente si llega ahora, ¿me voy con Él? ¿Nos vamos con Él? ¿Me conocerá cuando esté a la puerta? ¿Realmente estoy viviendo a la altura de Cristo? Verdaderamente el amor que le doy al prójimo es digno y es el modelo del amor de Dios. ¿Estoy haciendo las cosas por reconocimiento? ¿Realmente estoy siendo parte de lo que Dios quiere? ¿O estoy en las gradas tirando dardos y opinando sin enrollarme las manos? Cuando me enrollo las manos, ¿estoy siendo aquel o aquella que se une y en armonía impulsan el reino? ¿O simplemente me enrollo las manos y me uno a mi conveniencia? ¿Mis acciones estarán manipulando mi entorno? Cuando oro, busco a Dios, asisto, pertenezco, hago algo o hago algo. Realmente estoy representando en mi vida una vida transformada. Se está dando un cambio en mi conducta, en mi forma de ver, de acercarme, de solucionar problemas, situaciones. O solamente lo hago para que me vean y ganar adeptos. Eso pasaba en el mundo bíblico. Oraban en público para que los vieran. ¿Se acuerdan de esa porción bíblica? ¿Alguien la busca y la cita? Oraban en público. Búsquela. Ejercite los dedos. ¿Sabes lo triste? Cuando la tenga en la cita. ¿Sabes lo triste que es que la vida de un creyente esté dividida en dos aguas?
en un oro bonito asisto y en otro sigo con las mismas actitudes y reacciones. Realmente nuestra vida refleja a Cristo y hace un contraste de nuestra humanidad constantemente muriendo a través de la intervención del Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Estamos muriendo a través de la intervención del Espíritu Santo. Cuando oras en algún momento, Dios te dice, ve y siéntate con tu pastor o tu pastora, habla, comunícate, busca su consejo, crezcan juntos, obedece a tu pastor, respeta a su pastor, respeta a tu hermano, dialoga con tu hermano, acércate a tu hermano. Cuando oras, ¿esa es la dirección? ¿O es siempre sobre tu voluntad? Hay un llamado en este texto a que el pueblo se mirara adentro y mirara todas las corrupciones que estaban ocurriendo en medio de su entorno. Y les estaban llamando a presentarse puros y limpios delante de Dios. Por eso convocan a una asamblea. Por eso los mandan a vestirse de cilicio. No es la asamblea tradicionalmente que nosotros pensamos. Asamblea es el pueblo reunido de Dios. Léelo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. No hay mucho que añadir ahí, está muy claro. Está claro. Hacerlo en lo secreto, hacerlo con un corazón humilde, real. Esto no es cuestión de que nos vean, esto es cuestión quién nos ve. ¿A quién lo hacemos? A nuestro Dios, sincero. A lo que aparece un comentario, dice, de Juan Calvino, dice que era costumbre celebrar una solemne convocación siempre que se proclamaba un ayuno entre el pueblo, pues no era suficiente que cada uno en la intimidad de su hogar se abstuviera de alimentos. Todo había de confesar unánimemente su culpa delante de Dios. Así que el ayuno se unía a una solemne profesión de arrepentimiento. Los usos y los propósitos del ayuno ya sabemos son varios, pero cuando el profeta menciona un ayuno solemne, sin duda llama al pueblo a solemnizarlo, y suplicantes como los culpables suelen hacer cuando deprecan castigo ante un juez con miras a alcanzar misericordia. Juan Calvino también dice que la oración es lo que el profeta sitúa en lo más alta categoría, y el ayuno es solo una añadidura, así como el cilicio. Quien quiera que se vista de saco y suspenda la oración es culpable de escarnio. Nadie puede derivar beneficio de mero ayuno, pero cuando se añade la oración a manera de criados, el ayuno y el cilicio no se practicarán en vano. Entonces podremos observar que el objeto del ayuno y el cilicio no era otro que los sacerdotes juntamente con todo el pueblo se presentaran en súplica delante de Dios y confesaran digno de destrucción y que no tenían esperanza aparte de su misericordia gratuita. Dios está llamándonos a humillarnos como pueblo. Dios no quiere seguir pasando como nosotros la mano, como si nada. Hay algo importante, estamos sufriendo y apenas sufrimos. Vienen aún situaciones mayores, porque una cosa es sufrir a causa del reino y otra cosa es sufrir a causa de nuestro pecado. Son dos cosas diferentes. Hoy sufrimos de un sistema a nivel general, vemos un deplorable sistema de energía eléctrica. Vemos un abuso del ecosistema, una comunidad enferma en Guayama y un gobierno de vista larga por intereses. Más de 20 años luchando y ya la gente perdiendo fuerzas. Pero aún de un pueblo que está dividido con ese tema. Y hablo del tema de lo que nos corresponde.
El pueblo que están sumergidos con toda esta contaminación ambiental. ¿Dónde es que pueblo? En Puente Jobo, que vive, ¿verdad? Puente Jobo, por esa área para allá. Dos partidos dominantes viviendo para ellos mismos, pero peor aún, decisiones del mismo pueblo. Y ahí está el pueblo cristiano, que dice que el reino es primero. Los otros partidos no se quedan atrás. Pero estos son los dos que dominan. Algunos países con hambruna, y no por una plaga de langosta, pero sí por una plaga inhumana que está sedienta de poder. Pueblos vecinos, naciones vecinas, en guerras, cruzando fronteras, muriendo en las fronteras, buscando qué comer. Uno no tan lejos como lo es Haití. Algunos países ni sabemos dónde están y qué sucede en ellos. Y un pueblo cristiano diciendo que X persona es enviada por Dios, aunque esté acusado y fue capaz de colocar a niños inmigrantes en jaulas. ¿Cuáles son las langostas de este tiempo que están destruyendo nuestras cosechas? Ahora bien, dirás que hoy se supone que yo esté predicando, como les dije al principio del Día de los Padres, y predicando, y la predicación sea dirigida a esto. Pero si hoy la sociedad hace una parte para reconocer la bendición de ser llamado una persona padre, pues el padre es el principal hoy. Está buscando que sus hijos se rindan a él y puedan vivir de acuerdo con él para poder disfrutar de todo lo que el padre hace para con sus hijos. Si hoy es el Día del Padre, estamos viniendo al primero, al Padre Todopoderoso, que hoy quiere decirnos: quiero hacer algo con mis hijos y mis hijas. Si hoy estás aquí y eres un padre, doy gracias a Dios por ti, por tu vida. De igual forma te invito a que examines tu vida y actualices tu sistema, ya que lo que Dios te ha concedido, papá, es un gran favor y una demanda de ti. Y demanda de ti una vida intachable para cuidar, dirigir, modelar y vivir a la altura del Todopoderoso, del Padre con mayúscula. Dios ha puesto su favor sobre tu vida, como hizo con José cuando le otorgó el regalo de ser el padre terrenal de su hijo Jesús. Aquí aprendemos que ser padre es más que un espermatozoide. Aquí son adultos, sino que es el corazón de Dios en ti, varón, que cuides, instruyas, diriges, alimente, proteges, corrijas y acompañes al hijo o hija de Dios que se levanta en medio de este mundo caído y dé testimonio del gran amor de Dios sobre una humanidad. Dios comparte contigo una parte de Él poderosa y necesitas evaluar si estás cumpliendo a cabalidad. Un padre no solo está cuando se cría y comparte ese favor con la mujer. Un padre está hasta el último día junto a sus hijos, amándolos, enseñándoles y modelándoles el perdón y amor de Dios. Un padre que no hable con sus hijos. Un padre que no se preocupe por no se preocupe por la pensión de sus hijos, por el bienestar de sus hijos, que no se esfuerce por instruirlo en el camino de Dios. Hoy está llamado a arrepentirse y levantar ayuno y oración para que la misericordia de Dios se pose sobre usted y sobre la relación con sus hijos y puedan ser restablecidas. Si tus hijos no te buscan, no te hablan, eso no es razón para no buscarlos, orar y clamar a Dios. Y a ti, madre, recuerda que eres madre, no padre, independientemente de, ora y clama por ese padre de tu hijo para que un gran día se caiga la escama y rompa las cadenas antes que vuelva el Señor. No esperemos a perder a nuestros hijos, a perder al padre en una crisis o una desgracia para arrepentirnos y buscar el consejo de Dios. Si tu hija o hijo se aleja de ti, ¿no crees tú que ya es hora de evaluar y tomar la acción? ¿Acaso no eres cristiana y cristiano?
¿Acaso todos los demás tienen culpa? ¿Y qué tal si hoy te humillas y te pides a Dios que te examine y ve en ti lo que es bueno y saque y te ayude a restaurar esa relación? Vivimos en dos aguas constantemente. Por eso cuando el Espíritu Santo tiene una actualización para nosotros, no es posible por todas las habitaciones regadas y basura acumulada del pasado y de la vieja criatura. En ocasiones solo cabe la basura del mundo porque es similar a la que ya tienes, pero con una nueva envoltura. Yo doy gracias a Dios por mi Padre terrenal, con quien cada día logro y ambos logramos avanzar más en nuestra relación, que un día el poder del Espíritu Santo salió a restaurar. Pero para eso tuvo que comenzar con un solo corazón que estuvo dispuesto a aceptar el Espíritu Santo trabajara. Y entonces se cumple lo que dice la palabra: el amor cubre multitud de pecados, de faltas. Sana, restaura y da vida. El llamado hoy para la iglesia es actualizar el sistema. Pero para actualizar el sistema se proclama ayuno y oración para toda la iglesia, que desea que Dios sea el que habite no solamente en nuestra vida y familia, sino siempre en este lugar. Al que Dios llama para un tiempo diferente, pero que sigue siendo el Dios de la vida, el Dios de la iglesia, el Dios que salva. Dios está llamando al pueblo a un ayuno y oración de arrepentimiento por vivir una vida supuestamente en armonía, pero lo que vive es dando dardos a la hermana y al hermano, ya sea en su casa, ya sea en la iglesia, ya sea donde sea que está. Dios nos está llamando a arrepentirnos, a soltar, porque el día del Señor se acerca, y cuando se acerque tiene que encontrar una iglesia militante, adorando, proclamando y ayudando y exaltando al Dios de la obra. El día del Señor llegará. Puede llegar ahora, puede llegar mañana, puede llegar en unos cuantos años, pero la verdad es que el Señor viene en una nube, pero va a llegar, y cuando llegue, que todos digamos: ese es el Señor, lo escucharán en todo lugar. Ese estruendo llegará. Que la iglesia esté preparada para irse con Él. Por eso hay un llamado. Estos pueblos en el Antiguo Testamento ignoraron el día del Señor. Y ciertamente, si usted sigue leyendo, va a encontrar que llegó la calamidad, que llegó la ruina a este pueblo. Perdieron todo. Aún con la advertencia, siguieron haciendo lo que pensaban. Pero Dios, en su amor y sin misericordia, continuó creyendo que a pesar de las consecuencias, si el pueblo se humillara, Él haría una gran nación. La venida del Señor no llega porque Él sigue esperando que podamos hacer lo que nos toca. Pero no podemos abusar de eso. Los días se van a seguir poniendo malos mientras sigamos viviendo en nuestra actualización de nuestro interés y no en la del poder del Espíritu. Por eso fue que nacimos de nuevo, para disfrutar todo lo bueno de Dios. Para sufrir, sí, porque la gente que no camina en el camino de Dios va a hacer todo lo posible por detenernos, por separarnos, por rompernos. Pero ellos podrán hacer todo lo que quieren y no lo van a lograr si tú y yo nos mantenemos unidos, unidos, unidos. Se van a tratar de meter por todos lados y desde adentro van a tratar de rompernos, porque de afuera no lo pueden hacer. Pero si hoy el pueblo se arrepiente, vamos a poder disfrutar las promesas de Dios para esta casa, para nuestra familia y para nuestra vida en general. No se distraiga con lo que no entiende. Les he dicho que el no entender
nos puede llevar a pecados si no sabemos cómo trabajar para poder entender. Es natural que no entendamos cosas. Lo que no es natural es que accionemos de una mala forma cuando no entendemos. Ayudémonos unos a los otros. Para mí es un privilegio poder ser la pastora de la iglesia. Pero si usted no me permite ser su pastora, no hay forma de pastorear y ver lo que Dios quiere hacer. Y Dios es un orden. Dios es un Dios de orden. Para eso dio dones, pero no para que seamos mejores otros que otros, sino para que todos nos necesitáramos. Hoy estoy yo aquí, mañana puede haber otro, pero Dios siempre va a colocar un pastor porque hay que dirigir a un rebaño. Pero si usted no cuida de su pastor, entonces usted tiene que darle cuentas también a Dios sobre ello. Sí, en Arroyo Habichuela. Esto tiene 2 vías. Así que necesitamos volver y reiniciar como yo prediqué el domingo pasado. Encabulla, vuelve y tira. Pero esta vez desde el arrepentimiento como congregación. Porque le hemos fallado a Dios. Y Dios hoy nos llama nuevamente. Nos llama otra vez al arrepentimiento. Nos convoca a ayuno de oración. Toda la semana esperemos que puedan unirse. Y si el miércoles usted está disponible, venga a las 6 de la mañana y juntos tengamos un clamor sobre lo que Dios está haciendo. A mitad de semana, fortalezcámonos como una sola familia. Los espero el miércoles a las 6 de la mañana para poder continuar en este tiempo de ayuno y oración. Y si por X o Y usted no puede llegar porque realmente no puede, levántese desde su casa y hágalo. Hágalo. Recuerda al final salir. Si usted ha entendido este mensaje y usted quiere ser parte de lo que Dios quiere hacer, usted no va a ser como este pueblo que hizo oídos sordos, sino que vamos a accionar para proclamar la bondad de Dios y el amor de Dios donde quiera que vayamos. Feliz Día de los Padres.